Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me han pillado despistada mirando a mis invitados porque estaban ultimando los últimos apuntes antes de meternos de lleno en el debate de hoy. Laicismo, nada más y nada menos, a propósito de las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de reformar la ley de libertad religiosa o de la supuesta necesidad de reformar esa ley, de la que seguro vamos a hablar aquí, y de las declaraciones, por supuesto, también de la ministra. Pero antes de empezar con la ministra, vamos a empezar con quien debe saber algo de esto, ¿verdad? El actual Papa Benedicto XVI, cuando todavía no era Benedicto XVI, era tan solo el cardenal Joseph Ratzinger. El actual Papa definió el laicismo en una entrevista, en el 2005, dice lo siguiente: el laicismo ya no es aquel elemento de neutralidad que abre espacios a la libertad de todos. Comienza a transformarse en una ideología que se impone a través de la política y no concede espacio público a la visión católica y cristiana, que corre el riesgo de convertirse en algo puramente privado y, en el fondo, mutilado. En este sentido, existe una lucha y debemos defender la libertad religiosa contra la imposición de una ideología que se presenta como si fuese la única voz de la racionalidad, cuando solo es expresión de un cierto racionalismo. Nos acompañan esta noche don Gustavo Bueno, don Tomás García López y don Marcelino Suárez Ardura. Buenas noches a los tres. Buenas noches. ¿Algo que objetarle al Papa? No, me parece muy bien. No, me parece muy ajustado. No, de verdad, no lo digo de broma. Es decir, dada la ambigüedad, es una cosa tan ambigua que puede interpretarse bien, vamos. Claro, una cierta racionalidad, claro, nos dice cuál. Después toma la laicidad en un sentido que según él es distinto ahora que en el siglo XIX o hace unos años. Pues claro, es tan indeterminado que pues sí, hay que interpretarla, no tiene parámetros. Eso es una cosa tan abstracta que no tiene parámetros, y sí. Vamos, es decir, yo le añadiría todos los parámetros, pero no es cuestión de ponérselos ahora. Ahora, en abstracto, ha tomado todas las precauciones. Claro, el Papa, a mi juicio, por lo que yo conozco de él a través de encíclicas y de intervenciones suyas, este Papa pues es un profesor que domina todos los recursos y tiene todas las avenidas abiertas. Es decir, que es un profesor escolástico tradicional, y entonces pues todo lo que dice es lo que dice, dentro de su orden. Entonces que es muy difícil, así creo yo, por lo menos yo no podría atacarle en cuanto incoherente o demás, ¿no? Es una cosa totalmente tradicional, sabe mucha historia, sabe lo que dice en cada momento, pero yo no creo que lo que ha dicho yo creo que tiene mucho fundamento. Luego hay que interpretarlo y hay que criticarlo, claro, por supuesto. Concretamente, aquí está funcionando el concepto de racionalidad, que él da por supuesto, pero al decir una cierta racionalidad, eso ya es muy importante, ¿eh? Luego, el concepto de el diagnóstico que le hace desde su punto de vista de que esta nueva acepción de la laicidad pues tiende hacia una situación que perjudica a la Iglesia Católica cuando habla de la neutralidad y tal, pues sí, da puntos centrales, porque se hace en nombre de otra racionalidad. Y entonces vamos a ver, digo para poner una situación, ¿quién puede tener hoy día un concepto de razón más ajustado, por ejemplo, al materialismo filosófico? ¿El Papa o la señora ministra Cabrera? ¿No? O la señora vicepresidenta. No digo la ministra Cabrera porque también lo he oído mucho, que ahora hay ministra de Educación. Pero vamos, la señora de la Vega, ¿qué puede saber esta señora de la racionalidad? No tiene ni idea de la referencia ninguna, y el Papa las tiene, por lo menos. O sea que, desde el punto de vista, diríamos, académico, lo que dice el Papa tiene fundamento. Se puede discutir realmente. Lo que dice esta otra señora no tiene ningún fundamento, es una cosa completamente gratuita, puramente ideológica, eso es lo que quiero decir. Yo creo que además que también lo que acabas de leer del Papa refleja un contexto en el que no se puede fingir la neutralidad, y al menos él es consciente de que no hay esa neutralidad. Entonces, cogiéndolo de lado, podríamos introducir aquí la idea de tolerancia, y entonces es lo que acaba de decir el Papa, o que acaba de reconocer, es que aquí la tolerancia como neutralidad es un fingimiento, es una especie de impostación, ¿no? y que además
quien finge decir, por ejemplo, vamos a profundizar en la laicidad, y luego hablaremos de la laicidad, ¿no? Como situándose árbitro de un partido de fútbol donde juegan a muchas bandas, pues realmente está fingiendo algo que realmente no es, porque hay que tener en cuenta muchos vectores cuya resultante será la que sea. Y entonces eso, lo que sí se puede manifestar de este texto es eso, que no hay lo que nos encontramos son ante diversas intolerancias, y que el papel que juega el Estado no puede ser el de la tolerancia en la medida en que finja que hay una neutralidad. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Eso es tenerlo en cuenta. Con la línea que sigue la vicepresidenta en general del gobierno actual, que tanto hemos subrayado, del krausismo, sí, y donde la cosa está clarísima. La racionalidad se define sobre todo contra la Iglesia Católica, tradicionalmente. Basta ver San del Río, toda la serie de krausistas. Es contra la Iglesia Católica. Si me deja leerle unas palabras de la comparecencia de la vicepresidenta de María Teresa Fernández de la Vega el 10 de enero del 2008, a propósito de la actuación del Gobierno en el desarrollo de las relaciones Vaticano-Estado español. Se refiere a las críticas que desde la Iglesia española se le hacen por no mantener cierta fluidez en esas relaciones. Ella dice: respeto a la expresión de opiniones siempre. Ahora bien, cuando esas opiniones pretenden condicionar o justificar una norma o normas que rijan para todos por igual, primero deben contar con el respaldo de la mayoría, y segundo, y aquí es donde quería llegar, aunque no menos importante, deben fundamentarse en la razón, una razón que haga abstracción de convicciones morales o religiosas. Eso es típico, muy bien, Saro. Es la idea de razón abstracta puramente de esta tradición, pero que principalmente, de hecho, históricamente, cuando se aplica históricamente, esto se ve muy bien en el krausismo, se inclina más por la defensa del Islam como más racionalista que por la defensa del catolicismo. No. Es decir, es sobre todo, es una actitud protestante que en España la izquierda, la llamada izquierda, empezando por Anguita, ¿verdad? Cuando hizo aquello de la Calahorra en Córdoba, fue precisamente para atacar al arzobispo católico, presentándole enfrente a Berroes y a Garodí y demás. Creían que, y de hecho la izquierda está más cerca, por ejemplo, del Islam que de los católicos y de los judíos. De hecho, en general, les parece más, pues no sé por qué, quizá porque a los judíos les apoya Estados Unidos, el Estado de Israel, estas cosas de este tipo, pero lo cierto es que a mí siempre me ha sorprendido que la gente llamada de izquierdas defiende antes a los musulmanes que a los católicos. Aplicado aquí, claro, pues se pone en pie de igualdad al catolicismo y al islamismo. Son confesiones y, por supuesto, los judíos tienen derecho. Sí. Y esto es un error, a mi juicio, garrafal, porque ese es el punto central, uno de los puntos centrales, yo creo, en España. Don Tomás. Sí, bueno, yo quería apuntar lo siguiente, que luego, esto por un lado, y luego por otro lado, a la hora de presentar positivamente lo que es el laicismo, lo que es la laicidad, pues es absoluta precariedad. Vamos, yo diría que sus exposiciones, lo que yo acabo de apreciar a través pues de lo que entienden por lo que tiene que ser un Estado laico, y los antecedentes que conozco a partir de don Victorino Mayoral, pues nos llevan precisamente, pues yo que sé, a un pensamiento completamente plano, completamente débil. Y bueno, y yo recogería aquí la expresión que ha acuñado el profesor Bueno, pensamiento Alicia, a la hora de definir lo que es laicismo. Porque en el fondo lo que vienen a decir este grupo de políticos y de profesores y demás, pues es lo que abunda en los diccionarios. Yo estos días me he tomado la molestia de recurrir a las definiciones que aparecen en los diccionarios, y digamos que el denominador común de estos diccionarios, del de la Real Academia incluido, pero también el de María Moliner, Plaza Janer, Espasa Calpe, todos los que yo he visto hasta ahora, es sencillamente el creer que la religión es algo de lo que se puede prescindir. Es decir, la definición más común y que aparece tanto en el Catecismo como en el libro de laicidad de Victorino Mayoral, como lo que dice la señora de la Vega, es sencillamente que es una doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad y del Estado respecto a cualquier religión. Esto naturalmente es una idea completamente oscura, ridícula, y que no tiene sentido si lo contrastamos con la historia realmente existente, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible interpretar al hombre al margen de lo que desde el materialismo filosófico entendemos por el eje angular?
completamente imposible. Seas creyente o no seas creyente, es igual. Es decir, que la religión juega un papel importante. Esto desde el punto de vista antropológico quiere decir que todos estos textos pues tienen una concepción plana de la antropología, es decir, simple, completamente simple, que creen que con las ideas de naturaleza y cultura ya se resuelve todo y entonces no se dan cuenta de que la religión juega un papel importante. Esto desde el punto de vista antropológico. Pero desde el punto de vista político, eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos la capa cortical. Es decir, cuando hacen esta especie de ecualización de todas las religiones, la musulmana, todas igual, esta ley pues es para poner a todos igual. Pues eso evidentemente es de una necedad impresionante y además de un peligro impresionante, porque la religión juega un papel importante en la capa cortical de la sociedad política. De manera que entonces estos señores, a la hora de hablar del Estado, tienen una teoría preestatal. No se han dado cuenta de que la capa cortical, además de tener un componente militar, pues también tiene un componente angular, por supuesto, un componente luminoso que marca justamente la frontera entre un Estado y otro. Pues entonces España, ¿cómo se ha constituido? Si no es a partir de esta capa cortical. Tomás, en esta línea. Y mi posición, yo aquí defendería la falta de neutralidad. Es decir, el Estado español no puede ser neutral ante los católicos, musulmanes y judíos, por razones no ya solamente teológicas, sino políticas, e incluso democráticas, simplemente porque el peso de la religión en España históricamente y positivamente, la religión católica, es totalmente distinto del peso de la religión musulmana o de la judía. Y entonces, como democráticamente estas religiones, sobre todo la católica y la musulmana, son públicas por naturaleza, el intento de recurrirlas a la privacidad es una cosa completamente fantástica que además va en contra de los hechos. Basta recordar estos días la Virgen del Rocío, en Sevilla. La Virgen del Rocío es un espectáculo, bueno, es una institución de carácter religioso, es la Virgen. Luego sabemos que esas instituciones van aparejadas de otras cosas que no tienen que ver con la religión, pero en fin, el fundamento de la institución es la religión. Van a la Virgen del Rocío, a la Blanca Paloma, ir y volver. Allí convoca 1 millón de individuos. Allí está la Guardia Civil, está el Ejército, está todo organizado en función de esta sociedad, de esta institución, no digamos Semana Santa, en Sevilla. Y allí va el pueblo públicamente, a manifestar públicamente, como tradicionalmente de siglos, y entonces esto democráticamente no puede equipararse con los musulmanes sufíes que hay por Andalucía actualmente, o los judíos, que son minorías. Es decir, democráticamente. Entonces, es una torpeza, a mi juicio, completa políticamente y una ficción, ¿verdad?, el suponer que hay neutralidad, porque no lo es. Claro, claro. De hecho, la religión católica sigue siendo pública. Es decir, por mucho que lo quiera, porque lo es. ¿Por qué? Porque el 90 y tantos % de los ritos de paso de los españoles se hacen por la Iglesia. Es decir, el nacimiento, la primera comunión, el otro día oía a una señora que decía, una señora María, a cuenta de cómo los trajes de primera comunión son cada vez más costosos y que parecen bodas. Y decía, esto son tonterías, porque aquí lo que hace falta es la comunión, es la Eucaristía. Bueno, pero lo que hace falta es la Eucaristía como organización de una institución que no es religiosa, que es la toga pretesta. Es curioso. Solo un momento. Lo de la primera comunión. Déjenme darles un dato solamente y ahora seguimos con lo de la primera comunión. Con respecto al pluralismo, desde el Gobierno se apela a un supuesto, y cito, pluralismo religioso que caracteriza a la España de hoy, fin de cita. Claro, es el nudo gordiano, ese es el tema para la reforma, para justificar esa reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Sin embargo, el último barómetro del CIS, que corresponde a marzo, el 76,6% de la población se declara católica, el 1,5% creyente de otra religión, el 13,9% no creyente y el 6,2% ateo. Bueno, luego hay un 1,8% que no contesta. El artículo 7º de la Ley de Libertad Religiosa, en su punto 1, dice que el Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá en su caso acuerdos o convenios. Dice que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado con aquellas comunidades religiosas o religiones hayan alcanzado un notorio arraigo en España. Y aquí es a donde va. Y la ministra, cuando habla del arraigo, está presuponiendo que en toda esta transformación que iría, vamos a ver, desde el año 75 hasta la actualidad, pues la inmigración habría causado un arraigo
o se habría arraigado en España, los musulmanes, etcétera, las religiones, testigos de Jehová, quienes sea, que cambiaría la estructura confesional de España y que en virtud de eso, y aquí es donde está la falsa conciencia, el Estado aparecería como un árbitro neutral que profundiza en la laicidad. En nombre de una razón, de un racionalismo dicho por una señora que no sabe hacer una ecuación de segundo grado. Pero además es que... Por ejemplo, la cosa tiene bemoles, hablar de esta señora en nombre de la razón, pero usted que sabe lo que es la razón, señora mía, no tiene ni idea de cómo se plantea el problema. Es decir, no sabe absolutamente nada de lo que hay que saber para poder mantener de un modo mínimamente solvente que se habla en nombre de la razón. ¿Pero esto qué es? ¿Hasta qué extremo no llegamos Zapatero? ¿Qué puede saber de la razón este bueno, hombre? Pues aquí voy. Que vamos, sencillamente, ya que lo ha mencionado don Gustavo, no tenía pensado hacerlo, pero he oído uno de estos días que el propio Zapatero ha llevado a su hija León a tomar la primera comunión. Claro, el rito de paso, ¿verdad? Claro. Sí. Claro, es decir, que estamos tan involucrados en esas ceremonias, claro. y no digamos la Semana Santa, que usted la conoce en Sevilla, ¿verdad? Sí, porque, vamos a ver, esto que decían antes, que el 70%, no, pero es que el 30% restante que se declara que no es católico, de hecho participa de todas estas instituciones y de todas estas ceremonias. Cuando murieron el propio Zapatero, aquel Gerardín del Partido Comunista, era público y unitario que todos los obreros y mineros del Partido Comunista iban a la iglesia. Yo he asistido a bodas de militantes comunistas por la iglesia. Entonces, ¿cómo vas a separar? ¿Qué te decir que la izquierda, que esto es de izquierdas o de derechas? Pero si es la izquierda la que está metida completamente en el asunto. Si eso es una de las decisiones más repugnantes que hay de la socialdemocracia. El querer tragarnos con ruedas de molino, decir que la izquierda no es católica, si es mentira. Además, habría que analizar también si esa especie de intolerancia, o una intolerancia que se manifiesta como el reparto equitativo y neutral, que esa especie de intolerancia no está producida a su vez por una intolerancia, es decir, por la intolerancia de aquellas otras confesiones que desde el punto de vista de los contenidos basales tienen a muchos obreros trabajando en Murcia o en Almería, o desde el punto de vista cortical son aquellos que provienen de determinados estados que puedan estar presionando al Estado español para hacer una mezquita o reconocer los derechos. Y cuando se ve en este plan internacional, las cosas cambian totalmente. A mí me gustaría... Y entonces ya no hablamos de racionalidad. Contamos con los peligros de poner en el mismo plano al islamismo y el cristianismo, primero desde el punto de vista de la racionalidad. La racionalidad, si alguna confesión puede, creo yo, reclamar un grado de racionalidad dialéctica completísima, es la Iglesia Católica. Y muchas veces lo hemos dicho. ¿Qué religión cuenta con personajes de primera fila como pueda ser Copérnico, que era cura, como pueda ser Mendel, como pueda ser, yo qué sé, el Lemaitre, el del Big Bang y tantos otros, ¿verdad? ¿Quién es? Claro. Conténganse, señores, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Enseguida volvemos, enseguida les doy la palabra, que don Tomás estaba ahí deseando hablar, y vamos con el registro de entidades religiosas, que va a ser interesante. Hasta ahora. Ciclo Teatro. Para que vean lo animado que está esto, que se están peleando nuestros invitados por intervenir. ¿Por quién interviene, verdad? No, yo creo, simplemente, yo no voy a intervenir. Yo invito a que se exponga, para que el público se entere, de dónde viene esta palabra laicismo, cuál es el origen etimológico del laicismo, porque es esencial, porque la gente cuando dice laico, pues no sabe, parece que es un concepto puro venido del cielo. Y cuando el laicismo es un concepto más antiguo aún, claro, porque en la tradición cristiana es un concepto religioso el mismo, de los laicos. En la lengua española es un cultismo, ¿no? Y por tanto procede de gente que venía del seminario, que ha dejado de serlo y son laicos y está en contra de sus orígenes propios, pero vamos. Sí, vamos, que no tienen órdenes religiosas, es una palabra, que son los que se ocupan de
de tareas administrativas o de intendencia, son los legos, los que no han podido promocionarse como estudiantes porque no han sido capaces de... Yo esto lo viví además en un internado durante un periodo muy breve, pues recuerdo que allí había pues un grupo de gente que ya estaba destinada justamente a hacerse de este cuerpo, el laicado que dice la Iglesia, ¿no? Porque no podían proseguir estudios, porque no daban para más. Entonces yo recuerdo que allí se les tranquilizaba diciendo, bueno, pero es que Dios también está entre las cazuelas, entonces claro, pues o sea, también ahí cabe la posibilidad. De manera que entonces los laicos son aquellos cristianos que no pueden obtener, por así decirlo, que no son clérigos, que no tienen el título de clérigo y no pueden atender, no pueden confesar, no pueden dar la comunión, pero pueden dedicarse a otras cosas. Eso luego ha derivado, por supuesto, a otras nociones. Se confluía con la etimología griega anterior. Claro, que es también eran laicos. Eso es. Laicos en griego significaba pueblo, sin más. Claro. Que la contraposición de sagrado y profano. Sí, eso es. El vulgo profano, odio profano vulgum et arceo. Sí, odio al vulgo profano y me aparto. Laico en español odio al laico profano, ¿verdad? Al vulgo laico y me aparto. Bueno, y entonces de ahí sale esta pseudodefinición de laicidad o laicismo como aquellas gentes que no quieren saber nada de religión y que se independizan, como si eso se pudiera hacer, claro. Con lo cual, pues caen en una antropología completamente plana, en una filosofía política, pues eso, preestatal. Y además, el asunto yo quería intervenir antes cuando apareció la palabra tolerancia, porque estas definiciones que se han cristalizado en el catecismo del Estado laico y en la nueva legislación ya vienen de años atrás, es decir, que Peces Barba y Victorino Mayoral, este personaje que el verano pasado apareció en los titulares precisamente por el asunto de los libros de educación para la ciudadanía, que tenía un montaje... Sí, los grandes pensadores. Pues resulta que ya desde el año 2000 pues viene escribiendo cosas sobre laicidad, y precisamente él considera que uno de los baluartes de la laicidad es la tolerancia, de que se ha hablado antes, que es la tolerancia frente a la... Y precisamente pone como ejemplo de donde ellos tienen las fuentes pues precisamente en Luke, en la carta sobre la tolerancia, dice: fue un difícil camino en el que se alteraron las cimas del éxito y los abismos del fracaso, cimas como la carta sobre la tolerancia de John Luke, tratado sobre la tolerancia de Voltaire. Y este señor... pues parece que no ha leído este libro, porque resulta que Luke lo que dice es tolerancia para todo el mundo, menos para los católicos y los ateos. Pero si es lo mismo del acta de tolerancia de Guillermo III, es lo mismo, exactamente lo mismo. El edicto de tolerancia de José I en Austria, ya a final del siglo XVIII, es exactamente lo mismo. Es decir, la tolerancia, lo hemos discutido muchas veces, le llamaba tolerancia lo que se llama la tolerancia civil, que es la tolerancia del Estado hacia las religiones, no la tolerancia eclesiástica, que es la tolerancia de las religiones a otras. La tolerancia civil, pues, procede del conflicto entre varias intolerancias, claro. Cuando los hugonotes en Francia, además, como la tolerancia es sencillamente la necesidad de tolerar al otro porque no puedes ir contra él. Y la tolerancia viene de la imposibilidad de aplastar al otro. De todas formas, aquí... Pues es la tolerancia. Y entonces la tolerancia no es una virtud, no lo ha sido nunca. La tolerancia es simplemente pues, la necesidad de aguantar, de miedo, porque no puedes reaccionar. Es decir, es lo contrario de la exigencia. Cuando alguien dice, yo exijo tal cosa, pero si tú no tienes poder para exigir, ¿por qué razón exiges? Tú no exijas, tú a lo menos ruegas, ¿no? Tolerancia, yo tolero. Aquella frase de Goethe que tantas veces hemos comentado. Tolerar es ofender. Tolerar es ofender. Y esto lo decía Mirabeau, hablando de la religión religiosa. Decía... El que tolera la religión, dice, ofende porque cree que la libertad religiosa es algo que no es intrínseco, sino que es concedido por otro. No tienes por qué tolerarlo, porque es un derecho mío, no tienes por qué tolerarlo. Y entonces esto es lo que pasa con la religión, tú no tienes por qué tolerar nada, ¿no? Aparte de que la tolerancia muchas veces es completamente absurda, porque son cosas intolerables. La prueba es que los americanos, cuando el 11S, pusieron en circulación una fórmula que hoy día se utiliza mucho, que es tolerancia cero. Pero para no decir intolerancia, porque sonaba muy mal, ¿verdad? Pues tolerancia cero. Y esta fórmula la han repetido y la repiten sin parar, tolerancia cero. Esto es intolerancia. Claro, llámale como quieras, esto es intolerancia, tolerancia cero.
es una prueba de cómo están los cerebros de nuestros dirigentes completamente hechos cisco, ¿verdad? Porque no saben. Y pensar que está... Y termino, yo lo que más me indigno por esto es pensar que estos señores que nos gobiernan, ¿verdad? El ministro tal, el Peces de Barba, el otro, el más allí, que están hablando y asumiendo la posición neutral de la razón, del árbitro, que decía Marcelino. Esto es lo que es indignante, pero vosotros ¿quiénes sois para ser árbitros, verdad? De nada. Si no sabéis ni sumar, ya lo digo. Si no habéis meditado, ni conocéis los textos, ni la historia de esto que llamáis la razón. Como si fuera una cosa abstracta, ¿verdad? ¿Pero qué es eso? Eso es terrible, ¿eh? Pensar que estos nos dominan, bueno, es una cosa... Yo me acuerdo de unos versos de Catulo, cuando miro estas veces, cuando dice, me escriben de Roma y que fulano de tal y fulano de tal han sido nombrados cónsules. Dice, ¿qué esperas, Catulo, para morir? ¿Verdad? Yeah. Yo es que quisiera rematar el argumento de antes, bueno, primero diciendo que, como es sabido, el profesor Bueno distingue entre tolerancia moralmente buena y moralmente mala, claro, o sea que la idea de tolerancia no es una virtud, como él ha dicho, sino que hay tolerancia que es moralmente buena y moralmente mala. Y lo mismo pasa con la intolerancia, que hay intolerancia moralmente buena, cuando no se tolera algo que no se puede tolerar, como por ejemplo esto que se nos viene encima. Entonces yo, aprovechando esta referencia de Victorino Mayoral a John Locke, podríamos decir que esa referencia que tiene, esa preferencia que tiene por John Locke y su tratado sobre la tolerancia, que es un texto en el cual, pues desde el anglicanismo más radical, se excluye a los católicos y a los ateos, pues yo desembocaría en el libro de don Gustavo Bueno, La fe del ateo, ¿verdad? Es decir, que parece que esta ley parece que sigue al pie de la letra justamente la carta o el tratado de la tolerancia de John Locke. Aquí sobramos los ateos, porque ellos son agnósticos y son krausistas y por tanto son ateos vergonzantes. Insistir en una línea que yo creo que en España es muy importante, ¿eh? Como lo demuestra la llamada Avenida de la Ilustración en Madrid, el homenaje a Carlos III. Es decir, todo esto fue el culto a la Ilustración francesa, Voltaire principalmente, que Voltaire cuando dice, si Voltaire introduce la idea de tolerancia de todas las religiones, Voltaire dice, la tolerancia, debemos tolerar los hombres dadas las cantidades de necesidades que decimos unos y otros, ¿verdad? Dice, y dando libertad a todas las religiones conseguiremos que se destruyan unas con otras. ¿Sabe? Entonces, la idea de Voltaire, como la de toda la Ilustración francesa, eso, y luego heredada por el krausismo, es la crítica al catolicismo, precisamente. Eso la crítica al catolicismo. Y entonces aquí, para saltarse el marxismo, ¿verdad? Porque el marxismo tuvo una idea de religión muy distinta, ¿verdad? Donde ya no era irracional. Cuando dice Marx que es el opio del pueblo no en el sentido de Lenin, que también era racional, porque el opio del pueblo de Lenin era un procedimiento de la religión para mantener al pueblo sujeto, ¿sabes? Es la teoría de Critias, de manera que no era irracional la religión si estaba gobernada y utilizada por sacerdotes y gobernantes. Aquello de Napoleón, un cura me ahorra 10 gendarmes, esto no es irracional. Es decir, si el cura me ahorra 10 gendarmes, esto demuestra una gran racionalidad política por parte del que tiene aquello, es un ahorro, ¿no? Y entonces la idea de la racionalidad de la religión en el marxismo, en la tesis de Marx, la religión es precisamente un brebaje que se administra el pueblo sometido precisamente para aguantar su servidumbre. Entonces es un procedimiento racional, un tranquilizante sencillamente. Es decir, no es irracional la religión, es totalmente desde el punto de vista de Marx. Ahora, estos señores han entendido la racional en el sentido totalmente ingenuo y primitivo, diríamos, del siglo XVIII. Lo irracional es lo que va con lo de Robespierre, aquel culto a la diosa razón. Lo irracional son los curas, sencillamente, y la Virgen Santísima. Y hay que poner en lugar de la Virgen una señora, ¿verdad?, vestida de una cantante de la ópera de París en un carro que es la diosa razón. Eso es el concepto de razón, así como suena. Y entonces la razón es la ilustración, es decir, la ilustración en el sentido de lo que va contra la Iglesia Católica, contra los dogmas. Y este es el concepto que han heredado los krausistas y la socialdemocracia española para meterse con la religión. Porque de este modo se saltan al marxismo, además, se lo saltan.
Y entonces la religión es la superstición, sencillamente la superstición, y entonces ponen al mismo nivel la religión católica que la religión musulmana o que las religiones animistas, ¿verdad?, donde efectivamente son religiones salvajes porque llevan a la antropofagia, a la cliterectomía y todo lo que se quiere decir, ¿no? Claro, y además que en este caso, siguiendo un poco, abundando un poco en ello, ¿no?, lo que el gobierno debería hacer es pensar cuáles son los fines también de la Iglesia Católica y de esas otras confesiones, protestantes o musulmanes o bien las que sean, ¿no?, o indios, etc. La Iglesia Católica no tiene prevista en su seno una yihad, exacto, por ejemplo. Entonces, eso es esencial políticamente. La yihad es una amenaza que está constantemente presente y que viene por vía de la religión islámica. Eso no se puede olvidar. Dirá, es que todos los musulmanes no son terroristas. Hombre, no lo son, pero los terroristas son musulmanes. Exceptuando los de ETA, que es otro a esto me estaba refiriendo yo cuando introduje la noción de la capa cortical. Y estos señores parece que no están al tanto de lo que está ocurriendo en otros países no muy lejanos de aquí, por ejemplo, pues en Yugoslavia, Kosovo. Claro, sí. Que es una cosa que se nos puede venir encima, pero inmediatamente cuando esos 2 millones aumenten, se asienten en una provincia y a ver qué pasa ahí, con un estatuto de autonomía, con Blas Infante a la cabeza, pues sí, a ver. Claro. Y entonces estos señores están en las nubes completamente porque sencillamente piensan que de esos 2 millones, medio millón les van a votar en las próximas elecciones. Y no tienen más que esa visión. Porque están subordinando, claro. Eso es. Están subordinando. Y no tienen una idea, una concepción. Es una ideología de adolescente. Eso es. Es decir, Zapatero es un adolescente. Eso es. Barba, 3 más. Las vicepresidentas son adolescentes que, por razones y circunstancias han sido votados y están dirigiendo las riendas del gobierno. Es una cosa terrible. Y no tienen una noción de lo que es la nación española ni la historia de España. Pues, y luego uno de los mandamientos que a mí me ha irritado, ¿no? Dice, no impondrás tus símbolos al Estado. ¿Se refiere usted a un texto que ha publicado el periódico El Mundo? El Mundo no. El público. Se son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Del Estado laico. Digamos que es como la doctrina oficial, efectivamente, es el no va más del asunto esto. Pues de los 10 mandamientos, el que me parece a mí que es completamente el tercero que dice, no impondrás tus símbolos al Estado. Es algo así como decir, bueno, entonces tenemos que prescindir de la cruz de la Victoria, la cruz de Los Ángeles, pero bueno, ¿qué es esto? Aparte de que los 10 mandamientos podrían haber tenido un poco más de disimulo y haber dicho los 15 mandamientos. Sí, pero dice porque los 10 mandamientos es una copia total de completamente religiosa, ¿verdad? Hombre, y hay alguno que yo estoy convencida de que más de un español estaría dispuesto a discutir, como el quinto, ¿verdad? El quinto mandamiento, no acapararás las fiestas del calendario. Pero probablemente no estarían muy de acuerdo muchos españoles en retirar muchas de las fiestas. Sería un desastre total. Cuantas más fiestas hayan nacionales, más vacaciones hay. Sí, o sea que y muchos de los hoteleros desearían esto, porque es el modo que la gente se mueva por ahí. Y un modo de que la economía se enfríe y que no... Es decir, las fiestas se han quitado del corpus de la ascensión. Las fiestas nacionales ha sido un desastre para multitud de negocios, y un desastre incluso para la vida privada de muchos individuos que encuentran un modo de escaparse de la oficina, ¿verdad? Y en todo caso, quien escribió este mandamiento laico, no acaparás las fiestas del calendario, debería haber sabido antes que la Revolución Francesa implantó un calendario totalmente laico, entre comillas, y al menos el calendario de la razón, en el que los meses eran las distintas estaciones o los distintos meteoros del año, el floreal, el termidor, el mesidor, el pradial, etcétera. Las semanas eran de 10 días y así sucesivamente, pero la propia constitución de las ceremonias y de las labores agrarias que tenían lugar en la Francia del momento, pues estaban tan arraigadas que tuvieron que desbancar a la fuerza, aparte de las otras presiones que había. Pero claro, el calendario no funcionó, porque el otro calendario estaba verdaderamente implantado, ¿no? El calendario que sucedió aquí, el calendario positivista de Conte, en donde ponía, por cierto, muchos santos españoles. Por ejemplo, el día de Lope de Vega, el día de Calderón de la Barca, ¿verdad? Claro. Y que además, sin perjuicio del origen religioso del calendario, el calendario tiene otras, o sea que no... Tenemos que dejarlo aquí, señores. Lo único que decir que, bueno,
para finalizar, gracias a los tres, por supuesto, por haber venido. Y si esto será adelante, pues tendremos que felicitar a la primera iglesia del Cristo Científico de Marbella, a la Iglesia Presbiteriana Coreana de Gran Canaria, a la Iglesia Evangélica Samaria, a la Iglesia Cristiana Shalom Adonai, a la Iglesia Cátara, porque se equipararán por fin a la religión católica y probablemente saldrán adelante más airosos de lo que salen ahora día a día. Buenas noches, gracias a todos por habernos escuchado.